Noches a todas y a todos. Damos inicio a la sesión 176 de la Escuela Germán Roja Niño en su año, en su nuevo año, en el año octavo. Hoy nos acompaña nuestra compañera Susana Mohamed, que participó en el gobierno de Gustavo Petro en la alcaldía, también en el Ministerio de Medio Ambiente y hoy ejerce el papel de asesora de nuestro próximo presidente Iván Cepeda. Compañera, nos va a acompañar con el tema el Frente Amplio y cómo hacer que nuestro compañero Iván Cepeda gane ese Frente Amplio y sea nuestro candidato presidencial. Compañera Susana, tiene usted la palabra. Hola, buenas Bueno, noches a todos. gracias. Vale, muchas gracias. Buenas noches a todos y todas. Agradecerles por la invitación, porque realmente estamos frente a un contexto muy complejo. Yo creo que hablemos del contexto y luego hablemos un poco de qué podemos hacer o cómo podemos contribuir eh, a este proceso de cambio. Eh, lo que tenemos en este momento es una disputa de continuidad, y continuidad no quiero decir solamente el gobierno de Petro, sino si regresa nuevamente la continuidad que hemos tenido durante décadas o si continuamos con el proceso de cambio. Pero esto también en un contexto geopolítico que ha cambiado drásticamente. Es como si toda una era estuviera terminando y las concepciones básicas estuvieran destruyéndose paulatinamente. La concepción de democracia, la concepción del régimen de derecho internacional, las instituciones internacionales que trataron de sostener la paz después de la Segunda Guerra Mundial. Todo eso se está haciendo trizas con la subida de capitalistas multimillonarios explotadores a tomar el poder público, especialmente en los Estados Unidos. Y con esto hay hoy una batalla en todas las democracias del mundo y una subida de la extrema derecha en todas las democracias del mundo, que es además una subida coordinada para avanzar en un proyecto que es un proyecto autoritario y es un proyecto también totalitario, en donde se está realmente, en mi concepción, defendiendo el capitalismo y la explotación de recursos a fondo. Entonces nos jugamos simultáneamente dentro de la historia de Colombia la posibilidad de que un gobierno progresista no quede simplemente como una anécdota en la historia nacional y vuelvan regímenes y poderes políticos tradicionales a tomar el poder, sino que esta vez en un contexto internacional en donde sube en muchas democracias del mundo la extrema derecha y donde están coordinados en un plan internacional, en donde hoy Colombia juega un papel geoestratégico fundamental como esta esquina de Sudamérica, que siempre fue una esquina bajo el dominio de los Estados Unidos, bajo la lógica de la política de Estados Unidos, y que pretenden recuperar en esa lógica y que tiene además muchísimos minerales para la transacción energética, agua, recursos que hoy están pues en una disputa mundial. Y tenemos también obviamente lo que está pasando en esa transición muy complicada en Venezuela, que básicamente se juega también la democracia. No solo se juega una elección nacional, sino que se juega la democracia, se juega la paz en la subregión y se juega el poder geopolítico en Latinoamérica en las elecciones de Colombia y en las elecciones de Brasil del próximo año, de este año, pues. En Brasil es en agosto. Entonces, se juega mucho. Y aquí va a haber interferencias. Ya lo que pasó en Venezuela es una interferencia directa. Ya las amenazas contra el presidente Petro son una interferencia directa.
No podemos llamarnos a engaño, ya están interfiriendo. Podrá haber también interferencias tecnológicas para moldear la opinión pública, guerra de mentiras, va a ser una campaña muy álgida. Y en el plano nacional se va generando un frente que a mí me preocupa, que es un frente anti-Petro y un frente anti-continuidad del pacto histórico. Y obviamente, por definición, anti-Iván Cepeda, que no los une mucho. Realmente lo que los une es que no continúe el cambio. Ahí se va a enviar algo. El último mes tomó consistencia esta gran consulta de la centroderecha que busca pasar el proyecto neoliberal, pero un poquito camuflado de cierta modernidad, aunque yo creo que la entrada de Paloma Valencia los complica un poco, pero de todas formas se quieren mostrar como una alternativa y están uniendo fuerzas. Y si ustedes ven en las encuestas todos esos candidatos unidos, que son poquitos, pues van sumando. Tienen cada uno poquito, pero cuando suman, van sumando. Entonces la disputa del 8 de marzo es fundamental. No hay primera vuelta sin la disputa del 8 de marzo y la disputa del 8 de marzo en la elección presidencial hay que mandar un mensaje de fondo. No podemos ser complacientes, que no, que porque es una consulta y ya, entonces Iván va a ganar contra Ruy Barrera sobrado. No, porque es que la pelea de fondo no es esa. La pelea de fondo es cuál consulta va a sacar más votos y cuál candidato de esas consultas va a sacar más fondos. Si esa consulta de la centro derecha se nos dispara y ese candidato que gane o candidata que gane allí sale con más votos que la consulta del pacto histórico, entramos en problemas. Y el problema que tenemos de fondo fundamental es para dónde crecemos. Digamos, claro, yo creo que hay que ir a fondo a la ciudadanía porque no tenemos mucho espacio de alianzas políticas, al parecer, hoy en el corto plazo, porque todos los sectores se están uniendo en un frente contra. Y podríamos tener, es solo un escenario, yo solo quiero en este momento ser realista, pero no pesimista, porque siempre la política se juega en la calle y se juega con la ciudadanía. Pero un escenario que se podría dar es el escenario de Chile, donde al final fue una unión de todas las fuerzas contra la continuidad del progresismo. Entonces, claro, aquí la primera batalla, la segunda que viene, pero la primera con los otros, es que nuestra consulta del pacto sea la más votada. Entonces, ¿qué hacer? Hay que movilizarse fuertemente a promocionar la consulta con una característica logística concreta. A la gente no le van a dar el tarjetón de la consulta. La gente tiene que pedir la consulta del pacto o no se lo dan. Porque como hay consultas de varios partidos, los jurados por ley no pueden ofrecer las consultas. Los jurados solamente se la dan el tarjetón de consulta al ciudadano que la pida. Ahí tenemos un reto pedagógico fuerte que hay que hacer con toda. No se puede quedar una sola persona que quiere que continúe el cambio sin saber que tiene que pedir el tarjetón de la consulta y que si no lo pide no se lo van a dar. Y la consulta, ¿cuál? La consulta del pacto, que ahí sí nos quedó muy bien el nombre, pacto amplio, porque ya lo amplio no importa, al final es 3 veces pacto. Pida el tarjetón de Senado, pida el tarjetón de Cámara, vote pacto y pida la consulta del pacto y vote Iván Cepeda. Ese es el mensaje fundamental, logístico, digamos, de pedagogía electoral que no se nos puede quedar, porque el reto de fondo, lo que hay que comunicarle a la gente es, tenemos que ganarle a la consulta a la derecha, tenemos que sacar más de 5 millones de votos para que Iván Cepeda sea un candidato fuerte y para que tengamos opción de disputar la primera vuelta. Porque fíjense lo que puede pasar. Supóngase que gana alguien como Paloma Valencia. Entonces Uribe pone 2 en la primera vuelta. Porque ahí Abelardo, pues es Uribe. Y Paloma sería Uribe. Pone 2, claro, ahí van divididos. Están los 2 de centro, que sería Claudia y Fajardo. Y estaría el nuestro. Supone que pasa uno del nuestro o uno de centro. ¿Para dónde se van a unir los otros? ¿A dónde se van a adherir a la segunda vuelta? No veo a ninguno. Lo único que podría ahí mirar es de pronto Fajardo y Claudia, muy difícil. Pero a la segunda vuelta, ¿cómo van? Es posible. Ahora, ¿qué puede modular eso? Que se está asociando demasiado Paloma con Uribe y eso pueda... Pero si gana, no sé, voy a decir cualquier cosa, un Oviedo
o esa consulta o un X que nadie conoce. Ahora, el fenómeno de Abelardo de la Espriella está copiando exactamente el mismo patrón de toda la derecha del mundo. Un, una persona que viene supuestamente de fuera de los partidos, que supuestamente es lo mismo de Rodolfo Hernández, es el mismo libreto que aplicó Milei, es el mismo libreto que ha aplicado la derecha, que ha ganado elecciones, la derecha extrema. O sea que tampoco hay que desestimar a ese señor. Porque al final, si ese señor es el que pasa segunda vuelta, ese se vuelve el candidato de Uribe, se vuelve el candidato de todo ese centro. Les queda más difícil, es más impresentable, pero es que ya acuérdense que ya a nadie le importa mucho los formatos y la presentación. Aquí ya todo es desfachatado, la política cambió totalmente. Las redes sociales juegan un papel fundamental y por ahí puede haber intervención. Ahora, esto lo digo no para caer el ánimo ni el optimismo, es para poner el foco donde es estratégico. ¿Qué es estratégico? Nosotros tenemos que irnos a la ciudadanía, a hablar con la ciudadanía, a ver esos sectores que les ha ido bien con el gobierno del cambio, a movilizar. Y tenemos que ir con fuerza a hacer la pedagogía electoral para que nuestra consulta sea muy votada. Y tenemos que estar alerta y cada voto cuenta. Aquí no estamos en un escenario como que, estamos con el gobierno nacional y con Petro y entonces ya ganamos. No, señores, esto está muy disputado, está muy difícil. Aquí ningún voto puede escatimarse. Ninguna información puede escatinarse. Cada voto es absolutamente valioso y cuenta. Entonces, todo el esfuerzo que podamos hacer en ese sentido es fundamental. Yo dejaría ahí como introducción el escenario. ¿Alguna compañera o compañero tiene alguna, ante lo que le ha manifestado la compañera, alguna inquietud? Javier Fayán, tiene la palabra. Buenas noches, Susana, muchas gracias por tu presencia aquí en la Escuela Germán Rojas y muchas gracias por tu intervención. Pues yo quiero hacer un comentario rápido y preguntarte si lo ves que ese comentario es válido o no. Digamos que según las elecciones del 2022, digamos que podemos partir de que ya hay una cuenta base, ¿sí? Que es el número de votos que sacó el pacto histórico versus el número de votos que sacó, como tú dices claramente, el uribismo, ¿sí? O sea, Rodolfo Hernández, ¿sí? Pero digamos que en términos de la ejercicio de gobierno que ha hecho el presidente Petro, lo lógico es que esa cifra aumente, pero en especial tiene que aumentar sobre todo con la población no contada, que es claramente la población que llegó a la mayoría de edad entre el 2022 y el 2026, ¿sí? Entonces, pues me parece que esa población joven es un rango de edad al que es importante pues llegar. Yo entiendo que muchas de las políticas y la forma como Petro se ha expresado más o menos desde octubre para acá es muy evidente, o bueno, desde antes puede ser, que es un discurso que llama mucho la atención a la población joven y sobre todo los jóvenes que tienen esa herencia de los movimientos de resistencia del 2021. Entonces la pregunta, ¿tú ves válido esa reflexión? Gracias por la pregunta. Yo creo que yo haría un escenario un poco más conservador. Yo diría que la base del pacto, o sea, la base del pacto, es realmente los votos que sacó Gustavo Petro en la primera vuelta. Yo diría que esa es como la base. Y esa base, estoy tratando de recordar cuántos fueron. eh, 5 fueron, millones, 5 millones más o no, menos. esa, 5 millones fue la consulta. La gente que votó por Gustavo Petro, sí, 5 millones fue la consulta, donde también estaba Francia Márquez. Y claro, esa primera vuelta
acá dice, pues estoy viendo Wikipedia que los votos de primera vuelta fueron 8.500.000. O sea, gente que se decidió en primera vuelta que Petro era en ese momento. Siempre hay un voto fluctuante que va a votar de acuerdo a las circunstancias, que no es un voto que uno pueda decir, no puede decir que y luego en la segunda vuelta los 11 millones que sacó, que esa es la base del pacto, no. La segunda vuelta menos, porque la segunda vuelta ya la gente tiene que definirse solo por dos opciones, qué pasaría. Entonces, en lo que sí, entonces creo que yo sería más conservadora, digamos que supongamos lo que dicen las encuestas ahora es que más o menos el presidente Petro tiene una favorabilidad de 35, 37%, que esa es como la gente firme, firme, y que más o menos eso esté entre eso que sacó la primera vuelta, un poquito menos, es la base, la gente que jamás votaría a la derecha, la gente que siempre estaría en este proyecto político, que ya tiene una identidad política. Esa gente debe manifestarse fuertemente en la consulta. Ojalá saquemos más de lo que sacó la consulta del 22. Ahora, en lo que sí estoy de acuerdo es que la juventud es un sector clave, pero allí también la cosa no es tan directa. Pero sí es un segmento que se ha priorizado en la campaña como un segmento fundamental. Hay programas del gobierno que no funcionaron con la juventud, como Jóvenes en Paz, sobre todo la gente del estallido social. No necesariamente quiere decir que no voten, pero muchos de esos jóvenes pueden estar o apáticos a la política o realmente como pensando qué hacer. Y hay un fenómeno que tenemos que medir mejor. Hay que ver cómo está en diferentes lugares de Colombia, especialmente Bogotá, que hay dos regiones claves, Bogotá y el Caribe, donde puede haber un fenómeno de derechización de la juventud. Precisamente porque a la juventud le llegan por todas esas plataformas, por todas esas redes sociales. Ahí hay una influencia directa precisamente de los opositores y de la influencia norteamericana en elecciones. Entonces, la juventud en realidad sí es un terreno de disputa brutal en estas elecciones y debería mantenerlo. Lo ganamos en el 22, o sea, ese es lo que ha mantenido el gobierno y deberíamos lograr mantenerlo en la elección, pero tampoco puede uno darlo por garantizado. Hay que hacer un trabajo de fondo, pero sí estoy de acuerdo contigo que es uno de los sectores muy importantes que tenemos que trabajar. Pide la palabra el compañero Silvio de Putumayo, me parece. Silvio, Muy buenas noches, compañeros y compañeras y señora exministra Susana. ¿Cómo están? ¿Bien? bien, bien. Me saluda desde mi corazón. Doctora Susana, los dos ya nos conocimos. Yo les soplé el tabaquito acá en el CEA. ¿Se acuerda? Sí, aquí tengo mi banquito con mucho amor, lo tengo aquí en mi oficina. Qué bueno, qué bueno. Me alegra, pues aquí bienvenidos todos. Bienvenida, doctora. Soy una persona de las medicinas ancestrales. Yo veo las cosas con más optimismo. Veo las cosas con más seguridad. En este camino que estoy, yo tengo que estar con mucha confianza. Y así yo los animo a ustedes a estar con esa confianza, porque eso se genera una energía. Cuando nosotros, digamos, con nuestro miedo, atraemos esa situación de que hay situaciones que tal vez pueden no ser favorables, pues nosotros realmente estamos cultivando esa situación. Y esa es una realidad, eso es la energía cuántica. Yo en el discurso de la doctora Susana veo pues esa situación de una preocupación. Y está bien hacer conocer la verdad, pero en estos escenarios de estas redes hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado, ¿por qué? Porque no sabemos con quién contamos. Y no podemos demostrar miedo al adversario.
Hay que liberar nuestro miedo. Es necesario hacer otro tipo de análisis que nos permita tener mayor confianza al equipo y así seamos escuchados por terceros, digamos, y donde nuestra opinión valga la pena. Entonces, los invito, yo estoy convencido que nos va a ir bien. Los invito a fortalecer este proceso. En el discurso de nuestro presidente Petro hablan del amor. Me encantó el primer discurso, pongamos, cuando él se instaló, del amor, de las medicinas, de la madre tierra. Eso, hacerlo realidad. En eso no podemos dudar. Yo llevo 30 años en las medicinas, 10 años con el abuelo tabaco. Y eso, únicamente la confianza me ha permitido atraer lo que hoy soy en ese proceso. Gracias a mis dolores, mi oscuridad, mis problemas, soy el ser de luz que soy ahora. Entonces, gracias en la política a esas situaciones pasadas de dolores, vamos a ser el país de luz que seremos en las próximas elecciones y lo que somos ahora. Esa es mi participación. Gracias a esta escuela por invitarme, primera vez que participo. Me encanta saludarla. Maestra Susana, maestra de amor, y todos ustedes son maestros. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias, compañero Silvio. Muchas gracias. Tiene la palabra la compañera Raquel Pazmiño. Compañera Susana, escuchemos a todos y después usted les contesta a todos, ¿vale? De a tres, tal vez, porque después se vuelve mucha bueno. cosa y uno no. Entonces tiene Raquel, Silvio, Raquel y el canal de La Plata Huila. Sigue Raquel y después Pinto. Gracias, Mauricio. Doctora Susana, gracias por estar en esta escuela. Es muy importante para nosotros, pues, su opinión. Mi pregunta, un poco incómoda, lo reconozco, pero la voy a hacer. Pensando hipotéticamente en que nuestro candidato Iván gane la consulta, vaya a primera vuelta, ¿usted cree que en algún momento él o su equipo tengan que hacer coaliciones tan nefastas como las que hizo Gustavo Petro con Benedetti y Roy Barreras? Sigue Pinto, el canal 3 de La Plata Huila. Pinto. Sí, señor. Muy buenas noches. Aquí nos surge un tema ya netamente de telecomunicaciones. Como se ha hablado algo muy importante que refiere a las campañas que están haciendo para llegar a los jóvenes. Nosotros necesitamos sí o sí tener una unidad frente a esos mensajes que se quieren enviar, pero deben surgir obviamente debe haber una línea, debe haber alguien que esté coordinando a nivel nacional la creación de ese contenido que queremos divulgar y hacérnoslo llegar a los medios alternativos que estamos aquí en el departamento del Huila más específicamente, pero eso obviamente debe ser a nivel nacional, que tengamos esa unidad y que se cree esa campaña mediática que tanto se necesita a través de no solamente los medios digitales, sino también los medios alternativos que tenemos en Colombia, que son bastantes, ¿no? Y sobre ellos también ha habido un poquito de incumplimiento, por no decir demasiado, pero todavía estamos creyendo bastante en este cambio y sabemos que no tenemos otra salida. También vemos con mucha preocupación la llegada de un gobierno diferente porque pues tienen nuestros datos y sabemos qué hacen ellos con nuestros datos. Sabemos que han exterminado partidos políticos, no les va a doler. Y entonces nosotros aquí sí nos jugamos la vida, estamos en el territorio, en La Plata Huila, acá sí hay un conflicto, aquí sí lo tenemos muy presente y nos la jugamos toda por el cambio, pero necesitamos tener ese acompañamiento que las piezas que se deban promover para acercar a estos electores, pues se dé. Hoy en el municipio particularmente se vio el desfile de los demás partidos, estaba Almira, estaba el Liberal, estaban los Verdes, todos con unos equipos, digámoslo, de la forma tradicional, pero aquí en el departamento del Huila tenemos ese problema.
¿sí? Aquí tenemos ese problema que ellos tratan de ser muy conservadores y no vimos a ninguno del pacto histórico aquí haciendo presencia, o si es que no es necesario, o si no se ha definido aún cómo va a ser esa participación, pero sí, obviamente se necesita que tanto Lourdes, que está liderando el tema de la Cámara, Lourdes Mateos para el departamento del Huila, como obviamente la campaña presidencial de nuestro candidato Iván se dé, pues eso se tenga reflejado en nosotros que somos los medios de comunicación alternativos y que se vea el trabajo real en campo, porque sí se necesita. Si aquí queremos empezar a, a, a llegarle a la gente que no está con nosotros, nos quedamos siempre hablando los mismos entre nosotros. Nuestro discurso tiene que llegar precisamente a esas personas que están bajo otros lineamientos políticos. Entonces esa es la invitación y veamos cómo, de qué manera podemos unificar esos conceptos para que hablemos el mismo idioma a nivel nacional. Muchas gracias. Gracias, Pinto. Compañera Susana, antes de que le conteste a los tres compañeros anteriores, yo quiero que usted, no sé si alcanza a ver en mi imagen al fondo, 5 rostros. Sí. Compañera Susana, me quiero sumar a lo que dijo el compañero Silvio. Estos 5 locos, 6 locos que están atrás, encabezados por Jaime Bateman, hicieron locura en Colombia, convencidos de lo que estaban haciendo. Por eso Iván, Gustavo Petro, Iván y todo ese equipo que rodea a Iván Cepeda, como usted que está ahí, usted que ha sido cercana a las hombres y mujeres del M19, tenemos que tener la certeza de que somos la posibilidad de que Colombia cambie. Y para tener la certeza hay que estar convencidos de esto. Tiene la palabra, compañera. Gracias. Sí, tal vez hay como análisis de la razón y análisis del corazón. Y yo creo que para poder ganar hay que poner todas las fuerzas, el corazón, la razón, el caminar, las manos, porque mi llamado es no a que perdamos confianza, ni a que no la demos toda. Ustedes van a ver que yo estoy en esto desde, bueno, forjé el camino para que nos uniéramos los candidatos a apoyar a Iván en la consulta. Revisen mis redes sociales, he estado en la lucha permanente y jamás voy a transmitir que tenemos una posibilidad real de ganar, porque también tenemos factores al otro lado importantes, los resultados del gobierno nacional, el presidente Petro y sus decisiones, el trabajo que hemos venido haciendo en los territorios, la fuerza de la convicción. La organización, yo creo que está en este momento, contrario un poco a lo que nos cuenta el compañero del Huila, Bogotá, la campaña está maravillosa por parte del pacto, es la más organizada, la fuerza colectiva de las listas cerradas hace que todo el mundo trabaje en unidad hacia un mismo objetivo, no hay esta cosa de los candidatos dispersos, nuestra posibilidad de cuidar el voto también es positiva. Tenemos hoy una red de influencers impresionantes del progresismo y de medios comunitarios alternativos que los ponemos a cancionar conjuntamente. Es una fuerza. O sea, tenemos muchos vientos a favor. Pero mi llamado es a no ser complacientes, que aquí no hay voto que podamos dejar escurrir, que aquí hay que darla toda, que aquí no está ganado y como en una buena lucha política, eso es en el terreno y eso es yendo al ciudadano. Entonces, claro, uno ve el análisis desde dónde se hacen las coaliciones y uno dice, no tenemos para dónde crecer. De pronto no se entendió. Mi mensaje es, si uno hace los análisis, pareciera que todos los candidatos van a converger en un frente antipetrista. Pero es que como los candidatos no son los que ponen los votos, sino la gente en la calle, entonces la clave es que nos toca ir con fuerza al ciudadano y con fuerza a conseguir cada voto. Y ahí vimos un poco dónde podía haber fuerza en los jóvenes, pero no solo los jóvenes, sino absolutamente todo el mundo. Y al que esté dudoso, hay que convencerlo con toda la fuerza.
Entonces, no es un llamado al pesimismo, pero es más bien un llamado a no ser complacientes, ni a pensar que esto está ganado por todos estos factores positivos que tenemos, sino que esta es una lucha con toda y que hay unos factores geopolíticos complicados que tampoco nos la van a poner fácil. Entonces hay que darle con todo. Entonces sí, yo estoy de acuerdo con Silvio que también la parte espiritual, la convicción, la energía es uno de los aspectos fundamentales. Todo suma, eso también suma y eso es importantísimo. Eso es importantísimo y a nosotros nos toca, pero hacia adentro también tenemos que analizar un poquito con la razón, a mantener los análisis, porque no, lo que no queremos es sorpresas, que nos salte la liebre y entonces lo que se está jugando es mucho, como dijo alguno de los compañeros. O sea, si nosotros perdemos con la derecha extrema, esto es un desastre, pero no solo porque por las políticas, sino por la venganza. Entonces aquí nosotros nos la estamos jugando toda. Tal vez también uno diría lo mismo en cada elección. Creo que cada elección tiene eso también, se juega mucho. Entonces, bueno, yo que ahí más bien diría que yo estoy en consonancia con Silvio y que hay que movilizar esas energías positivas al máximo y no escatimar esfuerzo. Es un poco el llamado, resumiría como esa parte. Ahora, frente al tema de las alianzas, nuevamente, ¿dónde está la respuesta? La respuesta está en el pueblo. Somos capaces de elegir un Congreso que tenga unas mayorías suficientes para no tener que depender de alianzas con la política tradicional. Nuevamente, se juega en la elección. No es solamente un capricho del candidato. Ahora, Iván Cepeda ha planteado como primer punto la revolución de la ética, que implica una rebelión ciudadana, el llamado a una rebelión ciudadana contra esas maquinarias y estructuras para darles un golpe en esta elección y darle un golpe para cambiar el Congreso. Porque o si no, las alianzas van a estar al orden del día con condiciones complicadas y lo que ellos van a buscar es que nosotros no podamos tener ninguna alianza para que no podamos tener el poder. Ese también. Entonces, ¿dónde se juega esa respuesta? Esa respuesta se juega en las urnas y se juega si logramos que la gente entienda que hay que votar, que no es válido, como nos pasa en unas regiones, votarle al político tradicional porque me da una prebenda y al mismo tiempo votar por un candidato como Iván Cepeda, que fue lo que nos pasó en las elecciones del 22. La gente, sobre todo en la costa, por ejemplo, votaba por Petro, iba y votaba por el candidato de Cambio Radical porque es el que le da la beca en el gobierno local, porque es el que tiene la clientela. Entonces, ¿qué pasa al final? Tienes un gobierno nacional sin poder de mayorías en el legislativo y es el chantaje permanente. Entonces, esa respuesta también la tiene la lucha popular y las urnas. Vamos a ser capaces o no, cómo hacemos esa rebelión ciudadana por la ética, que me parece un punto muy interesante que plantea Iván Cepeda. Y Iván ha sido muy claro que las alianzas se hacen con base programática primero, no con prebendas políticas. Y ahí hay una posición clara del candidato. Y por último, sobre las regiones, sí hay que, como dicen en la costa, apoyar el burro porque la campaña no se puede quedar. Oye, no sé cómo es la organización. Yo estoy coordinando Bogotá. En Bogotá arrancamos con el puente de retorno. Llevamos toda esta semana, todos los días en campaña en la calle. Yo vengo de repartir personalmente periódicos. Los equipos están maravillosos. Tuvimos el primer día 600 personas en la calle voluntarias del pacto. Hay mucha unión y mucha fuerza. Necesitamos que las regiones se activen también y cada comité del pacto en cada municipio debería estar, porque es que aquí igual que si llegó la publicidad, que no llegó la publicidad, no, hay que salir a trabajar con la gente, hay que así sea, o sea, hay que avanzar. Ya la publicidad está saliendo, nosotros en Bogotá logramos imprimirla muy rápido, ya este lunes teníamos la publicidad dando y llevamos una semana en calle. Y pues les tengo que reportar, por lo menos desde Bogotá, el ambiente hasta ahora ha sido muy positivo. Claro, habrá gente que no te recibe el periódico porque no está de acuerdo o es apolítico. Hay uno que otro, pero yo les digo, de 3 horas uno en la calle, le saltan a uno 2 o 3 máximo que le dicen no, por el pacto ni. Pero mucha receptividad de recibir el periódico, gente entusiasta, o sea, de verdad hay un ambiente chévere en la calle. Por esto se va a ir calentando. En este momento en Bogotá, prácticamente el pacto está solo en la calle.
No hay otros candidatos, muy poquitos. Nos hemos encontrado por ahí con un convito de 5 de un candidato verde. Como van en listas abiertas, van dispersos. Pero el pacto aquí en Bogotá, en la calle, es una fuerza muy, se ve, es visible, es vistoso, y tenemos una operación ya súper montada y avanzando a toda máquina. Esa lógica debe estar en todo el país. Y creo que sí va a haber una organización de medios alternativos y comunitarios que se está ya organizando también a nivel nacional, porque esa es también una fuerza fundamental y de los influencers. Yo dejaría ahí y tal vez tendría tiempo para una o dos preguntas más Eh, porque tengo que ir a otra reunión de campaña. Listo, compañera. Le pido el favor a Pedro Rodríguez, a Gloria Vallejo, que las preguntas sean concretas para que la compañera nos pueda contestar, porque ella sí nos había manifestado que hasta las 8 nos podía acompañar. Y yo antes que con esta compañera Susana me mira, le tengo una petición. Pedro Rodríguez, su pregunta concreta. Bueno, Susana, hay lo siguiente, ¿no? Usted dice que hay que apoyar el burro como se hace en la costa o se dice en la costa. Precisamente yo soy costeño radicado en el departamento de Huila hace mucho rato, pero a mí lo que sí me preocupa como tal es que siempre uno ve los mismos candidatos tradicionales haciendo bulla, haciendo todo aquí en el municipio de La Plata y en el municipio capital como es Neiva. Pero no vemos los grandes líderes del pacto histórico de verdad con la camiseta puesta y reuniendo a los que estamos ahí haciendo la lucha, poniendo la fuerza, porque yo lo digo, es importante que a nosotros en la calle nos vean con pancartas, con periódicos, con panfletos, en fin. Y eso aquí en el municipio de La Plata nosotros no lo vemos, porque si no lo vimos cuando la campaña del maestro Petro en el 22, ahora con Cepeda tampoco se está viendo. ¿Y a dónde están los votos que se habla de la juventud? Precisamente a nosotros, en el caso mío como docente, me toca hacer una campaña con los jóvenes, con los estudiantes, con los padres de los estudiantes, pero no tenemos ese apoyo. Acá cómo hacerlo. Ahora hay otra de las cosas, no solamente las redes, sino también los medios alternativos como la televisión, la radio. Ahí es donde hay que llegar también, pero solamente se dice y se habla que Bogotá está organizado, pero entonces las elecciones que la gane Bogotá y a nosotros háganos un lado. Eso era todo lo mío, gracias. Listo. Gloria Vallejo, ¿tiene alguna pregunta para terminar? Pues, compa, yo realmente pregunta no. Lo que sí quería era como hablar acerca de la pedagogía, acerca de la campaña que hay que realizar en este momento. Estamos en un momento crucial. Entonces sí, la campaña debe reforzarse muchísimo a través de todos los medios posibles. Nosotros acá estuve en una reunión y decíamos, la campaña hay que hacerla casi puerta a puerta, casi explicando a la gente lo que hay que hacer en este momento, pues sobre todo que hay que reforzar mucho el poder popular para poder avanzar. Ese aporte quería hacer, no tengo ninguna pregunta para la doctora. Listo. Compañera Susana, la última que me hace un comentario es de que qué posición tiene el compañero Iván Cepeda frente a la reunión que ha propuesto Trump a Gustavo Petro allá en la Casa Blanca. Tiene la palabra. Gracias. Bueno,
sobre lo que dice el compañero del Huila. Entonces, vamos a bajar las instrucciones que ha dado Iván Cepeda. Nosotros tuvimos el 30 de diciembre una reunión, todos los responsables territoriales de la campaña presidencial. Y es importante entonces identificar quién es en el Huila. Yo hablo de Bogotá porque yo soy la coordinadora territorial en Bogotá de la campaña Iván y por eso me disculpo, pero estoy como metida de cabeza en el tema de Bogotá y no tengo en este momento un panorama nacional por la responsabilidad que tengo. Entonces, ¿cuáles son como las lineamientos para que también los miembros del pacto histórico pues llamen a que se cumplan? Lo primero, hay que instalar comisiones territoriales de campaña. ¿Qué es una comisión territorial de campaña? ¿Quiénes deben estar ahí? Debe estar los comités políticos del pacto histórico, debe estar los candidatos al Senado que tienen que ver con esa región, debe estar obviamente la lista de la Cámara, liderada por su cabeza lista, que obviamente tiene un liderazgo específico, y debe estar las gerencias de las campañas, Cámara, Senado y Presidencia del departamento que corresponda. Esa instrucción se dio el 30 y esas comisiones territoriales de campaña deben trabajar la campaña con los lineamientos. ¿Cuáles son los lineamientos? Nosotros estamos trabajando sobre la lógica, como dijo la señora Gloria, de que hay que ir al casa a casa, hay que ir al ciudadano. Es una campaña para escuchar, es una operación para ir al ciudadano y escuchar. El candidato Iván Cepeda nos llama a conectarnos con las luchas sociales y populares de la gente y que esas luchas sientan que aquí tienen una correa de transmisión, tienen una conexión y que nosotros tengamos mucho orgullo, un poco también refiriéndonos a lo que dijo Silvio, mucho orgullo de la identidad política de este proyecto, que este proyecto, a diferencia de los otros, es un proyecto que tiene historia, que tiene identidad política y que tiene en esa identidad política un gran activo del que nos tenemos que sentir orgullosos. ¿Y cuál es esa identidad política? Que este proyecto político trabaja por la gente más vulnerable de la sociedad. Trabaja porque si la gente más vulnerable está bien, todos vamos a estar mejor. Y también ahí está la clave de la paz. Y que nosotros trabajamos no trabajamos en representación de, sino hombro a hombro con el pueblo colombiano, con sus luchas, con sus realidades. Y que ese reconectarnos con la historia de la lucha social en las regiones, de la lucha política, es muy importante. Y cuando Iván Cepeda nos hablaba, nos decía, ¿y quién es el pueblo? Porque no es una pregunta menor. Entonces, el pueblo es precisamente aquellos que los tratan como mercancía en el mercado, aquellos que han sido víctimas del neoliberalismo, aquellos que han sido víctimas de la violencia, aquellos que tienen las condiciones más desfavorables, aquellos que se identifican con una necesidad de la dignificación. ¿Y hacia dónde vamos? Hacia que en Colombia y en los territorios de Colombia pueda haber una dignidad de la vida. Hacia allá vamos. Entonces, ese corazón que somos y que se refleja en todas las políticas, eso no quiere decir que otra gente no pueda estar en este proyecto, porque mucha gente se identifica con esa causa y puede ser de todos los estratos sociales, puede ser de todas las regiones, pero tiene que tener en su corazón ese corazón de la justicia social. Entonces, ese punto lo desarrollé, pero el punto en términos electorales es sentirnos muy orgullosos de nuestra identidad política y transmitir eso. Transmitir que nosotros no somos el proyecto de los neoliberales, no somos el proyecto de los explotadores, no somos el proyecto de la injusticia. Y si somos este otro proyecto, desenmascarar a la derecha es otra instrucción, porque ahora ellos, sí, ahora hablan de los campesinos, pero ¿cuáles fueron las condiciones que crearon históricamente? ¿Cuáles fueron las respuestas políticas? Sí, que la salud está en problemas, pero ¿cuál fue el sistema que crearon y quién lo creó y por qué no lo dejan reformar? Desenmascarar a la derecha es otra de nuestras tareas ante la ciudadanía. Entonces, al compañero del Huila, hay que armar las comisiones territoriales de campaña del departamento y hay que armar las comisiones municipales de campaña del territorio del municipio con esas personas y hay que llamar a cuentas a la lista a la Cámara, hay que llamar a cuentas al Senado
y ver, yo voy a buscar, no he podido encontrar, pero voy a buscar quién es el responsable de la campaña de Iván en cada departamento. Esa es una persona muy importante porque ayuda como a ser un articulador. Y pongo ejemplo Bogotá porque puede ayudar como guía, porque no lo fue fácil, pero apenas terminó la consulta en octubre, empezamos a trabajar y con un proceso que no ha sido fácil, pero que ya lo fuimos como la gelatina fue cuajando en la nevera, ya tenemos una campaña unificada, Senado, Cámara, Presidencia, ya hemos discutido, ya tenemos la comisión territorial de Bogotá, o sea, la comisión distrital de Bogotá, y en este momento, a partir de esta semana y la próxima, se están instalando las comisiones de localidades, pues porque Bogotá es muy grande y una localidad aquí es como el tamaño de una ciudad, entonces ya se están instalando las comisiones de localidades y los equipos de localidades. Entonces, eso mismo es lo que hay que hacer en todo el país para poder articularnos y avanzar y resaltar el comentario de la compañera Glorines de que necesitamos una campaña al ciudadano puerta a puerta, de mucho diálogo y de mucha escucha, también nos pidió Iván, y de organización, porque tenemos la ventaja en general de las listas cerradas, que en algunos departamentos como el Huila creo que tiene lista abierta, pero la verdad las listas cerradas sí crea un sentido más colectivo y un sentido de trabajo un poquito mejor. Pero bueno, es un proceso y toca que lo empujemos entre todos en donde estemos. Y yo dejaría ahí, me da pena tener que escoltarme 5 minutos antes. Le respondo sobre lo de Iván Cepeda. Iván ha propuesto una política exterior para la paz. Iván ha propuesto una política exterior que respete la soberanía, que respete el derecho de los pueblos en el centro. Y obviamente en la búsqueda de la paz, Iván Cepeda también es como el presidente Petro, el diálogo es una premisa y por eso, pues obviamente que el presidente Petro vaya a dialogar con el presidente Trump es en defensa de la soberanía. Está toda América Latina igual, la presidenta Claudia Sheinbaum, el presidente Lula, resistiendo la tentación de Norteamérica, de Estados Unidos, de querer hacer intervenciones militares y respeten la soberanía como hicieron en Venezuela. En eso está toda América Latina y desafortunadamente América Latina está desunida porque somos una región desunida, polarizada, fragmentada y eso va en contra nuestra para parárnosle a ese superpoder militar que son los Estados Unidos. Pero afortunadamente tenemos un eje progresista, México, Brasil, por ahora Chile hasta que cambie de gobierno, Colombia y Uruguay. Y se juegan elecciones en Chile, que ya se jugaron y perdimos, en Colombia y en Brasil, que deberíamos ganar para poder fomentar y fortalecer este eje progresista de países que además al final son los países más poderosos de la región o más grandes económicamente, México, Brasil, Colombia. Perdimos a Argentina también, está en la mano de la derecha. Estas son las realidades las que tenemos que trabajar. Bueno, me despido acá porque ya me tengo que conectar a otra reunión que yo tengo que abrir a las 8 en punto. Compañera, 2 minutos. Pídalo todas. No tengo. No, pero es algo sencillo, 1 minuto. Prendan las cámaras y démosle el detalle que le damos a los compañeros invitados. Y de una vez le quiero pedir a la compañera Susana que yo tengo cercanía con el compañero Petro, llegarle allá, pero últimamente ha puesto muy difícil. Le quiero pedir el favor de que nos ayude a que le llegue una carta que le estamos invitando a la escuela. Y este es el pequeño detalle, todo el mundo prenda la cámara, demos el detalle a la compañera. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Susana, por su tiempo. Susana. Muchas gracias. Compañera, transmítale al abrazos a todos, muchas gracias. Vamos con toda la fuerza que se puede ganar, pero hay que trabajar duro. Un abrazo. Hasta luego. Y transmítale, compañero. Excelente, vamos con toda. Los hombres y mujeres y amigos del M allá desconectó. Bueno, chao. Se desconectó. Compañero. No alcancé a decirle. Gracias, Mauro. No, pero es que el problema es
Es que Mauricio, andan trabajando. ¿Qué hubo, Anthony? Andan hola. haciendo la campaña, lo que le estamos pidiendo lo están haciendo. Antes nos sacan tiempo para nosotros. Compañero, dimos inicio a la escuela bien, con un buen número. Y Muchas gracias, Mauro. espero que el próximo 15 días, entre 15 días, la carta le llegue, ya tuvo que haberle llegado al señor. Esperamos que ese día nos tengan que pedir cupo con tiempo. Estamos pidiendo que se presente el 31 de enero. Mauricio, ¿a cuál señor? ¿Al señor de los milagros? No, al señor Gustavo Francisco Petro Urrego. Toca ponerle una manita. ¡Ay, Kate! Estamos ya, Hola, mi Adri. lo mandé por... Ay, vea, le tengo una fidelizada. Ay, Caterine, compañerita. un momentico. Señor. Un momentico. La carta le llegó ya confirmada por 6 partes. Y ahora que le pedimos el favor a Susana, por 7. Bueno, compañeros, muchas gracias por asistir. Lo esperamos el 31 de enero para la segunda sesión del 8º año Bueno, un abrazo de la fuerte. Escuela Germán Rojas Niño. Mauricio. Chao, Mauricio. Chao, Mauricio. Chao, Hasta chao. luego, buenas noches. Bueno, chao, Adri. Compañero Silvio, La palabra. compañero Silvio, me gustó sus palabras. ¿Quién lo invitó a la escuela?